Hola, hoy resolveremos un problema para aprender a calcular el campo eléctrico producido por un sistema de cargas puntuales sobre un punto. El problema dice que son tres cargas puntuales, Q1 igual a menos 2 picocoulomb, Q2 igual a 5 picocoulomb y Q3 igual a 7 picocoulomb, que se mantienen fijas en las posiciones mostradas en el diagrama de la figura. Determine el campo eléctrico en el punto P. Para resolver este problema vamos a calcular el campo eléctrico producido por cada una de estas tres cargas puntuales sobre el punto P. Una vez que tenemos los tres vectores de campo eléctrico producidos por cada una de las cargas, sumamos esos tres vectores para encontrar el campo eléctrico total en el punto de interés. Para empezar, vamos a calcular el campo eléctrico producido por la carga Q1 en el punto P. Lo primero que hacemos es trazar una línea que vaya desde Q1 hasta el punto de interés, el punto P. El campo eléctrico tiene que llevar esa dirección, pues el campo eléctrico sale o entra radialmente a las cargas puntuales. En este caso, la carga Q1 es una carga negativa, entonces el campo eléctrico en el punto P tiene que llevar una dirección que vaya hacia la carga Q1, por ser negativa. Más o menos así sería el vector de campo eléctrico E1 producido por la carga Q1. Tiene que ir en esta dirección buscando hacia la carga 1 porque Q1 es negativa. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la magnitud del campo eléctrico producido por la carga 1. La magnitud de ese campo E1 sería K, la constante K, por la carga 1 entre la separación que hay entre la carga 1 y el punto de interés elevada al cuadrado. Entonces voy a llamarlo R1 al cuadrado. Ahora bien, esta carga Q1, que puede tener signo positivo o negativo, a la hora de utilizarla en esta ecuación, la voy a utilizar con valor absoluto. Si quiero puedo poner aquí un valor absoluto porque lo que voy a calcular es únicamente la magnitud de este vector. La dirección de este vector la voy a calcular luego con las componentes del mismo. Entonces, aquí esto sería la constante K, que vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por coulomb al cuadrado, por la carga Q1, que es 2 picocoulomb, o sea, 2 por 10 a la menos 12 coulomb, entre la distancia que hay entre la carga 1 y el punto P. Esa distancia la podemos calcular completando este triángulo rectángulo que se forma acá. Yo nada más proyecto esta línea para acá, proyecto esta otra línea que viene aquí hacia abajo y completaría acá un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo mide 4 centímetros en este cateto. Vean que aquí hay 7 y aquí hay 3. De 7 menos 3 me quedan 4 acá. Y luego aquí habría 5 para arriba y 2 para abajo. 5 y 2 son 7 centímetros. Eso tengo que pasarlo a metros para poder utilizarlo con esta ecuación, porque la constante K tiene unidades de metros. Voy a hacer el cálculo de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Eso lo saco con Pitágoras. Sería raíz de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y lo que me da va a estar en centímetros, tengo que pasarlo a metros. Esto sería la medida de la hipotenusa 8.06 centímetros, o sea, 0,0806 metros. Y eso se eleva al cuadrado. Acá dice. Calculamos esto y me daría que la magnitud del campo eléctrico 1 es 2.77 newton por coulomb. Esa sería la magnitud del campo eléctrico producido por la carga 1 en el punto P. Ahora que ya tenemos la magnitud del campo eléctrico producido por la carga 1, vamos a calcular las componentes de ese vector.
Entonces lo voy a escribir ya como vector. E1 sería 2.77 Newton por Coulomb por, y vemos que este ángulo de acá, bueno, este vector de acá, tiene este ángulo con respecto a la horizontal. Ese ángulo lo voy a utilizar para calcular las componentes. Para sacar la componente X, la calcularía con el coseno de este ángulo. Y la componente Y la sacaría con seno de ese ángulo. Entonces sería por coseno de este ángulo. El coseno de este ángulo sería el adyacente 4 entre la hipotenusa que valía 8.06. Aquí puedo usarlo en centímetros, puedo usar las medidas en centímetros porque aquí yo tengo arriba centímetros y abajo centímetros, entonces se van a cancelar. Si quiero puedo pasarlas a metros también, puedo poner esto como 0,04 metros y 0,0806 metros, pero va a dar el mismo resultado. Esto sería en Y, en X. Y como va para la derecha, se deja positivo. Luego la componente Y la saco con seno. Seno de este ángulo sería el opuesto, 7 entre la hipotenusa 8,06. Y eso, como va para arriba, se deja positivo y va en J. Entonces ya luego para calcular las componentes lo único que tengo que hacer es multiplicar el 2,77, que es la magnitud, por cada una de las componentes del vector. Eso daría 1.375 en Y más 2.41 en J. Y todo tiene unidades de Newton por Coulomb. Ese sería el vector de campo eléctrico producido por la carga 1 en el punto P. Ahora calculamos el campo eléctrico producido por la carga 2 en el punto P también. La carga 2 vemos que es una carga positiva, entonces producirá un campo que sale de ella. Como el punto P está directamente abajo de la carga 2, ese vector de campo eléctrico producido por la carga 2 iría verticalmente hacia abajo. Este sería el vector E2. La magnitud de ese vector se calcularía también con la ecuación E2 es igual a K por Q2 entre R2 al cuadrado, donde R2 es la distancia desde la carga hasta el punto P. Y igual usamos el valor absoluto de la carga. En este caso es positiva, entonces no vamos a tener ningún problema. La constante K es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado por Coulomb al cuadrado por la carga Q2, que es de 5 picocoulomb, o sea, 5 por 10 a la menos 12 Coulomb, entre la separación que hay desde la carga 2 hasta el punto P. Esa separación es de 4 centímetros. Entonces 4 por 10 a la menos 2 metros. Y eso se eleva al cuadrado. La magnitud de ese vector sería entonces 28.13 Newton por Coulomb. Y si queremos escribir el vector E2, solamente tenemos que decir que E2 es 0 unidades en X, porque ese vector es vertical hacia abajo, menos 28.13 en J. Y tiene unidades de Newton por Coulomb. Este negativo de la componente J es porque el vector va vertical hacia abajo. Y toda la componente o toda la magnitud del vector queda en la componente Y, porque el vector no tiene componente X al ser vertical. Ese sería el vector E2. Por último,
Vamos a calcular el campo eléctrico producido por la carga Q3 sobre el punto P. De nuevo, trazamos una línea que vaya desde la carga 3 hasta el punto P. Y el vector de campo eléctrico en el punto P iría saliendo de la carga Q3, porque la carga Q3 es positiva. Entonces quedaría acá. Ese sería el vector E3. ¿Ok? Podemos completar acá un triángulo rectángulo también. Y este ángulo que se forma acá, pequeñito, que apenas si se ve, va a ser igual a este ángulo pequeñito que apenas si se ve acá. Calculamos la magnitud del vector E3. Con K por Q3 entre la separación que hay entre la carga 3 y el punto P, elevada al cuadrado. De nuevo, valor absoluto de la carga 3 para no utilizar algún signo negativo. En este caso no hay problema porque Q3 es positiva. Y esto sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado por la carga Q3, que es de 7 picocoulomb. O sea, 7 por 10 a la menos 12 coulomb. Entre la separación que hay entre la carga 3 y el punto P. Esa separación sería la raíz de este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Aquí habría del 3 al 2 solo una unidad. Este cateto es 1 centímetro, este de acá. Y este cateto de abajo sería 3 unidades acá y 5 acá, sería 8 centímetros. Entonces, la distancia que hay de Q3 al punto P sería raíz de 8 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso sería, y hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Eso curiosamente daría 0,0806 metros y se eleva al cuadrado. Hacemos este cálculo para encontrar la magnitud de ese vector y nos daría 9.7 newton por coulomb. Y ahora calcularé las componentes de ese vector, que serían 9.7 newton por coulomb por el coseno de este ángulo, que sería igual al coseno de este otro de aquí. Que este ángulo, el coseno sería el adyacente, 8 centímetros, entre la hipotenusa, que vale 8,06 centímetros. Entonces, 8 sobre 8,06. Y eso va en I positivo, porque vean que el vector va para la derecha. Más la componente Y se sacaría con seno, seno de este ángulo, que sería igual al seno de este ángulo pequeñito de acá. Seno de este ángulo pequeñito de aquí sería el opuesto, 1 entre la hipotenusa, que es 8,06 centímetros. Y eso va positivo porque el vector E3 va para arriba y en J. Esto daría las componentes del vector E3, que serían
9.63 en I más 1.2 en J y tiene unidades de Newton por Coulomb. Una vez que tenemos los tres vectores de campo eléctrico, sumamos las componentes X de todos estos vectores para obtener la componente X del vector de campo eléctrico total y luego las componentes Y de todos los vectores para obtener la componente Y del vector de campo eléctrico total. Esto nos daría un vector de campo eléctrico total de 11 en I menos 24,52 en J, Newton por Coulomb. Y con esto concluiríamos el problema. Hasta la próxima.